Es posible que en esta primera noche yo esté hablando a alguien que esté sufriendo por dentro. Tal vez sufre y recibe desde afuera incomprensión. Probablemente esta noche alguien haya llegado que viene batallando algún problema, que lo viene inquietando las últimas horas, los últimos días, los últimos meses, y viene con esa carga y necesita alguna resolución. ¿Habrá alguien aquí que tiene en su corazón el peso tal vez de la culpa por un error del pasado y todavía no halló el perdón, no halló la posibilidad de desligarse de esa culpa y vivir en paz? ¿Es posible que esté frente a alguien que sufre condena social, o en su trabajo, o en su familia, que es un lugar realmente difícil de elaborar la condena social? La condena por compañeros en el grupo de trabajo, por amigos. Hoy quiero hablarte de un personaje, Lucas capítulo 19, que tiene algunos de estos matices. Y quisiera que de alguna manera nosotros de este personaje podamos sacar lecciones que nos ayuden a mejorar espiritualmente. En el verso capítulo 19, ya verso 5, recibe un mandato este personaje. Este es un encuentro dentro de la perspectiva humana improbable. No había probabilidad que se produzca este encuentro. Pero Jesús hace lo improbable probable y se acerca a un hombre que era el hombre más despreciado en ese tiempo, en esa zona, en ese lugar, porque era un recaudador de impuestos. No era el problema de ser recaudador de impuestos, el problema era que cobraba un poquito más de lo que tenía que cobrar. Pero la historia bíblica en este aspecto se encuentra solo en este libro, Lucas. No está en ningún otro evangelio, y eso es interesante a su vez. A menudo se ha malinterpretado, por lo menos de dos maneras, esta historia, y la cual esa interpretación incorrecta a nosotros nos quita brillo, nos quita enseñanza, y nos quita edificarnos en lo que realmente cuenta esa historia. Esta historia está en Lucas 19, y Jesús acaba de liberar en el capítulo anterior a Bartimeo. ¿Recuerdan de Bartimeo? Hemos escuchado maravillosos sermones sobre Bartimeo. Bartimeo era ciego, físico. Él no veía con sus ojos físicos. Y Jesús cura a Bartimeo de su ceguera física y de su pobreza en la que vivía. Al devolverle la vista, Bartimeo puede lograr hacer su vida a partir de algún oficio o alguna profesión. Ahora, sin embargo, en Lucas 19, aquí Jesús se encuentra con otro tipo de ciego. Este ciego es espiritual. Pero a comparación del ciego físico que era pobre, Jesús viene a un ciego espiritual que era rico. Qué antagónica estas dos historias, qué irónico estos encuentros en la misma secuencia que presenta Jesús. Ahora, este es un hombre que era despreciado por toda la comunidad. ¿Se imaginan una persona que es despreciada, rechazada, que le rechazan el saludo, la mirada, el decirle bienvenido a casa cuando te visitaba o a tu negocio, ¿no es cierto? No, tenía ninguna alegría la visita de esa persona. Para la comunidad, esta persona era un traidor. Y ahora vamos a ver por qué tan dura etiqueta sobre esta persona. Allí hablamos de qué, quién está en esta historia, cómo es el famoso nombre. ¿Lo identificamos? Zaqueo. Y en el verso 5 Jesús le dice allí, Zaqueo, date prisa y baja, porque debo quedarme en tu casa. Con ese texto bíblico nosotros arrancamos esta reflexión. Pero los judíos veían a los romanos paganos como una fuerza
invasiva en su sociedad, opresiva por los impuestos que generaban, y habían tomado cautivos sus propias tierras. Para el judío, el romano era una plaga. Era lo peor que le podía haber sucedido. Al igual que los griegos antes que los romanos, porque los griegos introdujeron entre los judíos y en toda la geografía, la cultura y el pueblo de Israel, idolatría e inmoralidad. Entonces ahora esta es la razón por la cual la mayoría de los judíos rechazan en los tiempos de Jesús, rechazan a Zaqueo, rechazan a los romanos, y por eso ustedes recordarán que el pueblo en ese tiempo esperaba a un Mesías que viniese con un gobierno militar para liberarlos de la opresión de Roma. Pero Jesús no vino en esas condiciones, pero ellos esperaban eso. Pagar tributos e impuestos a los romanos iba contra la fibra de las convicciones más profundas de los judíos. Ellos querían ser libres de la opresión. Ellos estaban viviendo una injusticia. Ellos eran gobernados por corruptos. Casi podríamos decir, son argentinos. Qué tremenda coincidencia, a medida que vayamos acercándonos al tiempo del fin, cómo vamos viendo que la sociedad va tomando matices y colores ya anunciados por la Biblia. En segundo lugar, pagar impuestos a Roma y al emperador no fue suficientemente malo, sino también se sumaba lo siguiente, que el hombre que les cobraba a ellos era judío, como ellos, por eso era traidor. Imagínese un hermano suyo que ahora trabaja para alguien que a usted le tiene que pagar impuestos, pero le dice, bueno, el impuesto que te tengo que cobrar es al 21%, pero a partir de hoy es al 35%. Y ese porcentaje que queda es claramente a conocimiento de todos dónde quedaba. Beneficio personal. Se aprovechaba de su propia gente, de sus propios hermanos. Se había puesto del otro lado de la vereda y ahora nos perseguía a nosotros. No era raro para los romanos que los cobradores de impuestos cobren un poco más. Ellos le hacían la vista gorda, con tal de que cobren y depositen lo que era para ellos, el resto no les interesaba. Ahora Lucas nos dice que Zaqueo era el principal recaudador de impuestos. ¿Saben qué quiere decir eso? Que él era jefe y probablemente tenía otros subalternos. O sea, él era alguien que en una región administraba. Era el gerente general del ente recaudador del imperio de Roma ante los judíos. No se parece nada a la realidad que vivimos, ¿no es cierto? Ahora, Zaqueo era el principal recaudador, era muy próspero. En el distrito fiscal de Jericó, él era el que más mandaba. Y entre nosotros, el que más recolectaba. Es por eso que su encuentro con Jesús es improbable. No está en la estadística humana que Jesús quiera encontrarse con tal personaje. Eso lo vuelve apasionante a este encuentro, por decirlo así, porque el alcance ahora del poder salvador de Dios está en plena exhibición a toda esa multitud que estaba caminando con Jesús. Quiero que escuche bien esta declaración y me aseguré de escribirla para compartir bien. No hay nadie que esté más allá de la gracia de Jesús, porque nuestra búsqueda de Dios sabe cómo convertir a un enemigo en amigo y cómo convertir a los perdidos en encontrados. Y Zaqueo era un perdido, un rechazado. Y Jesús lo busca. Zaqueo no lo buscó a Jesús. Ahora, esa historia que se desarrolla en el contexto de Jericó, Jericó ya era una ciudad destruida por Josué en el Antiguo Testamento, allí en el valle del Jordán, y fue reconstruida otra vez más por Josué, porque Dios le ordenó. Curiosamente, durante la destrucción original por parte de Josué, Dios le dijo a los israelitas, y el mandato fue destruir por completo toda la ciudad, excepto los tesoros que había, porque esos tesoros iban para el templo de Dios. Bueno, el ejército hizo
destruyó toda la ciudad. Pero Acán, si usted quiere tomar nota de este texto, Primera Crónicas 2.7, luego lo puede leer en su casa, Primera Crónica 2.7 hace referencia, Acán desobedeció esta instrucción y reclamó parte del tesoro para él, como su, en el futuro, imagen o su contraparte, Zaqueo. Y se quedó con dinero que no era para Roma, sino para ¿quién? Para el templo de Jehová. ¿Qué empezó a suceder? La historia dice que ahora el ejército de Israel empezaba a ser vencido en las batallas y eran vencidos hasta el momento en que el pecado de Acán fue expuesto y fue condenado. Y empezó a recuperar Israel el poderío y las victorias. Porque Dios no bendice. ¿Qué cosa? El pecado. Ahora, ese es el contexto de este Jericó. Esa ciudad Jericó tiene una conexión interesante con el robo, con el engaño. Y el maestro y ladrón en los tiempos del Jericó de Jesús, probablemente la mejor ilustración era este personaje Zaqueo. Le rememoraba, había una conexión para el hebreo, para el judío, Zaqueo con Acán. Había una conexión con el robo, con el ultraje y con la traición. Lucas nos dice que Jesús estaba pasando, pero seguramente tenía más en mente que solamente pasar por Jericó. En su camino por la ciudad, Lucas describe a Zaqueo como un tipo, una persona con curiosidades. Bueno, ¿qué le podría haber llamado la atención a Zaqueo de Jesús? La multitud probablemente, tanta gente detrás de este hombre, que no tiene atractivo, que no tiene común como otros. Así lo describe la Biblia Jesús. Tal vez al oír la historia de Jesús y el relato de un colega anterior de él, Leví, que fue cobrador de impuestos como él, que conoció al Señor, recibió el llamado de Jesús y dejó los impuestos y ahora es un seguidor de Jesús y fue bautizado con el nombre de Mateo. Probablemente todo eso empezó a hacer ruido en su cabeza. El hecho es que no se dice por qué Zaqueo estaba interesado en ver a Jesús. Zaqueo, estoy seguro que tenía un corazón insatisfecho. El dinero no le cubría la satisfacción que buscaba o necesitaba. Siempre había un vacío por dentro. Zaqueo sabía que estaba alejado de Dios porque era un judío. Y sabía que estaba haciendo mal porque la condena social tenía total justificativo al decirle a él que era un traidor. Probablemente Zaqueo también estaba sintiéndose culpable y culpado a su vez por su pueblo. Su pecado particular le había sido como una separación entre Dios y su pueblo. Bíblicamente hablando, dice un autor, sabemos que la verdadera fe salvadora requiere de la presencia de un arrepentimiento genuino. Por lo cual podemos asumir aquí nosotros con seguridad que Dios ya venía trabajando en Zaqueo, ya venía haciendo obra en su mente, en su vida, en su corazón, en su diario caminar. Ahora, Jesús se acerca. Jesús tenía una agenda. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Lucas nos dice que Zaqueo estaba tratando de ver a ese tal de Jesús, pero él no podía ver porque la multitud le tapaba. Porque ¿cómo era Zaqueo? ¿Cómo cantan los niños? Pequeñito, chiquitito. Chiquitito, ¿sí? No, un poquito más grande. Pero era chico. Yo les invito a leer un libro del profesor, el doctor Mario Pereira, es un psicólogo nuestro. Él tiene un libro que se llama Personajes Bíblicos. Y le invito a leer el personaje, en el libro que tengo no habla de Zaqueo, pero habla de Jonás. Y hace la descripción de la personalidad, de acuerdo a la morfología. Y la psicología, por ejemplo, antiguamente dividía primero las personalidades de acuerdo al tamaño del cráneo. ¿Vieron que hay algunos que tienen un tamaño distinto al nuestro? Bueno, depende del tamaño y de la personalidad.
Después está la psicología de la personalidad de acuerdo a la morfología, o sea, si es flaco alto, si es delgado, si es gordito, si es petizo, la morfología del cuerpo. También tiene una personalidad. Entonces él usa la teoría de la morfología del cuerpo para describir, por ejemplo, a Jonás. ¿Cómo habrá sido Jonás? De acuerdo a su... ¿Y cómo habrá sido Zaqueo si era parecido a Jonás? Entonces, la historia ustedes conocen que él corre y él se sube a un árbol. ¿Cómo se llamaba el árbol? Sicómoro. Probablemente en América los sicómoros son más grandes que los sicómoros reales de allí. Dicen que el sicómoro, en aquellos lugares, las ramas más altas estaban muy cerca del suelo. Era un árbol que daba un fruto parecido al fruto muy lindo el fruto, pero cuando vos lo comías, muy feo el fruto, desagradable. Ese fruto lo comían los pobres. Ese árbol era un árbol para los pobres. Y es interesante, ¿no?, que ahora Zaqueo escala un árbol que alimentaba principalmente a los pobres. Qué irónico, porque muchos de los pobres era por culpa de él. Ahora no solamente trepaba sus vidas y sus finanzas, ahora trepaba un árbol literal para poder ver a Jesús. Y el fruto de la vida de Zaqueo hasta este punto era muy desagradable como el fruto de ese árbol, ¿no es cierto? Desagradable. Escaló el árbol para tener una mejor vista, y cuando Jesús vino al lugar, levantó la vista, no necesitó mirar mucho porque entre Zaqueo y el árbol tenía la misma condición. Y le dice a Zaqueo, verso 5, date prisa y baja, porque hoy debo quedarme en tu casa. Jesús tenía una agenda, no solamente pasaba, sino que en su agenda divina, Él se iba a quedar en la casa de la persona más desagradable que podría existir en Jericó. Y Zaqueo no lo invitó, él se autoinvitó. Entonces bajó rápido y lo recibió con alegría Zaqueo. Imagínense. Todos los que lo veían comenzaron a quejarse. Lucas capítulo 19, verso 5 al 7 dice, se ha ido a alojar con un hombre pecador. ¿Cómo puede ser este el Mesías? ¿Con quién va? Varias cosas ahí debemos y nos hace sorprender con respecto a Jesús. Este es el Jesús de la vendimia. Nada de lo que hace es al azar, sino que tiene un propósito. De todas las personas allí ese día, Jesús se detuvo para notar a un hombre encaramado en un árbol, pero no en cualquier hombre, sino en el hombre que necesitaba ser aceptado por alguien. Un hombre rico, eso sí, pero un hombre lleno de culpa. Quizás también era el hombre más bajo en convicciones, no tenía convicciones claras. Jesús se detiene, lo mira directamente y lo llama por su nombre. Eso es interesante. ¿Cómo puede ser que Jesús sepa el nombre Zaqueo? ¿Es posible que ya se hayan conocido antes? ¿Es posible que Jesús haya sido seguidor en el Twitter de Zaqueo? O tal vez ya tenían WhatsApp y Zaqueo seguía el estado de Jesús. Jesús no necesita estado, ni Facebook, ni Twitter, ni nada. Jesús nos conoce, Él es Dios. Le ordena al recaudador de impuestos que baje de su posición elevada y que lo haga con prisa. Bájate de tu altivez, bájate de ese árbol que estás trepado, que esa altura la tomaste gracias a pisar a hermanos tuyos. Jesús tiene una agenda y le dice, hoy debo quedarme en tu casa. Recién estuve con el ciego. En otras palabras, Jesús se invita a sí mismo y Zaqueo acepta alegre y voluntariamente.
por primera vez en su vida, siente que el estigma que tiene Zaqueo de su pecado desaparece. Estoy frente a alguien que tiene interés por mí, que quiere venir a mi casa. Y no es cualquier judío. A este lo llaman rey. Y ha cambiado a otros recaudadores de impuestos. Probablemente, no dice la Biblia, pero probablemente Zaqueo le dijo: Mateo, vení, sentate cerca, a ver cómo era en tu distrito. ¿Cómo andaba la recaudación? ¿Tan jugosa como la mía? Y un poquito más. Y podría haber un diálogo allí entre ellos, ¿no es cierto? Porque tenían algo en común. Una historia pasada de Mateo y una historia del pasado de Zaqueo, porque ese Zaqueo, después de la visita a Jesús, no fue el mismo. Curiosamente, la ira del desprecio humano se aleja del recaudador de impuestos hacia el Salvador. Fíjense, ya no lo rechazan a Zaqueo la sociedad y la multitud, ahora lo empiezan a rechazar a Jesús. ¿Cómo puede ser que vaya a la casa de este infeliz? Perdón por la palabra, ¿no? Yo me imagino algunos otros adjetivos calificativos. ¿Cómo es posible que se vaya a alojar con el hombre pecador? Jesús tiene una manera de quitarte la ira a los pecadores, creyentes, y Él lo absorbe todo. Jesús absorbe los insultos que te dan. Jesús absorbe los rechazos que te dan. Jesús, cuando te acepta, Él también acepta todo lo desagradable de nuestras vidas. Jesús cruzó toda barrera religiosa de sus tiempos, toda barrera social, para tener un compañerismo personal y cercano con el inmundo. No hizo lo mismo con las prostitutas, no hizo lo mismo con los leprosos físicos, hombres que necesitaban el amor y la gracia de Dios. Romanos 5:8, me acompañan en este texto el apóstol Pablo más adelante, en consonancia con lo que Jesús hizo con Zaqueo. Él dice: pero Dios prueba su propio amor por nosotros, en quien mientras aún éramos pecadores, siendo rebeldes, dice el texto, Cristo murió por nosotros. Él no le importa que estés enojado con Él. Él va a morir por vos en la cruz. No le vamos a cambiar los planes de Dios de saldar nuestra deuda de la paga del pecado, la deuda de la paga de la muerte eterna. Tenemos un Dios que dejó las comodidades del cielo para someterse a las desgracias y ser semejante a nosotros, la muerte en la cruz. Incluso cuando éramos pecadores, incluso cuando fuimos designados como enemigos, según Romanos 5:10, Cristo hizo lo inesperado por nosotros. No lo merecíamos, pero cambiamos radicalmente y nos ha transformado por la fe. Nos encontramos cara a cara con Él y ahora hay una experiencia de un tipo de redención, como dice este lema, una restauración. Probablemente así fue el caso de Zaqueo, o muy parecidamente así. No tenemos esta conversación de Jesús con Zaqueo. La verdad que nos gustaría esas tiradas de orejitas que Jesús le habrá dado a Zaqueo. Pero ese perdón tierno. En Lucas 19:8, Zaqueo inmediatamente dio frutos de arrepentimiento luego de aceptar a Jesús a comer a su casa. Mira, le dice a Zaqueo Jesús, me aceptaste, me amaste, me levantaste del pozo de humillación social, condena que tenía, me perdonaste por lo mal que hice, estoy en paz contigo, estoy en paz con el cielo. Mira, dice, daré la mitad de mis posesiones a los pobres. ¿Estoy en condiciones yo de decir lo mismo que Zaqueo? Y si le he extorsionado a alguien, ¿cuánto le voy a pagar? ¿Lo que le debo? 4 veces. ¿De dónde iba a sacar tanto dinero Zaqueo? Evidentemente el dinero ya no era problema para él. Él podría volver a quedar en la calle, pero él alcanzó algo que el dinero no le dio: paz, esperanza, sentido y propósito para la vida.
Todos sabían cuál era el pecado de Zaqueo. Y el propio Zaqueo estaba ahora dispuesto a confesarlo públicamente. Solamente los que se han arrepentido son plenamente conscientes de la bendición invaluable que el perdón de Dios da a las personas. Un perdón que elimina el peso de la culpa y la vergüenza. La sensación de Zaqueo ahora es liberadora. Ahora él va a disfrutar de la vida. Él va a disfrutar de los encuentros con las personas. Él va a poder mirar a los ojos a cada uno de ellos. No es un recaudador de impuestos que se volvió loco y empezó a repartir sus bienes y devolver con tal de decirle, miren, yo soy un buen hombre, ahora vino Jesús y me visitó y me dijo, estás haciendo bien. No fue lo que sucedió. Es porque Jesús vino, es que él se dio cuenta de lo que estaba haciendo mal y halló el perdón. Ayer Zaqueo no era salvo. Hoy Zaqueo con Jesús en su casa es un ser salvo. Fíjense ese cambio. El propósito general del Evangelio de Lucas, ¿saben cuál es? Parecida a esta historia. Mostrar el alcance del amor redentor de Cristo a los desfavorecidos, ignorados, despreciados y rechazados, como los recaudadores de impuestos, los leprosos, samaritanos, niños, pobres, desvalidos de la época. Jesús te quiere abrazar. Zaqueo es llamado ahora hijo de Abraham cuando nosotros leemos el texto. Yo lo invito luego a que lo puedan leer en la casa. Jesús le dice, este es hijo de Abraham. Técnicamente él ya era judío, pero ahora era perdonado y restaurado el pueblo. Era un hijo perdido, era un hijo pródigo. Jesús lo recupera. Jesús nos está usando aquí esa idea. Jesús destaca que la fe del hombre, la misma fe ejercida por Abraham del Antiguo Testamento, es la fe que lo salva a Zaqueo de la condena que tenía. Romanos 2:28 y 29. El apóstol Pablo dijo algo similar en Romanos 2:28 y 29. Que un verdadero judío no es simplemente uno que se ajusta a la etnia externa, sino un verdadero judío es el que se conforma internamente a través de la fe, y eso es lo que está sucediendo con Zaqueo. Internamente sucede algo que luego externamente se ve como fruto de lo que sucede dentro. El que él devuelva el dinero que robó cobrando los impuestos es una obra que empezó dentro, y es inevitable empezar a verlo por fuera. El arrepentimiento genuino y la fe salvadora dan fruto de maneras públicas, ¿no? Y no es una excepción Zaqueo. Zaqueo nunca buscó a Jesús. Zaqueo solamente tenía sed, insatisfacción. ¿Quién buscó a Zaqueo? Fue Jesús. Jesús nos sigue, Jesús nos busca, Jesús nos llama, Jesús nos invita, Jesús nos quiere hacer conscientes del peligro en que estamos, porque a veces vamos corriendo hacia el infierno como si fuese el mismísimo cielo y evitamos el cielo como si fuese el mismísimo infierno, confundidos por las cosas del mundo. Ahora Jesús viene a darnos perspicacia, claridad y oportunidad. Lucas 19:10, Jesús dejó claro también ahí su propósito. ¿Para qué vino Jesús? Porque el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar a los perdidos como Zaqueo, a los rechazados como Zaqueo. Nuevamente, nadie está más allá del alcance del amor redentor de Dios. Él vino a la tierra para buscar y salvar. Esto es lo que hace que su gracia sea tan asombrosa. Mientras éramos pecadores, enemigos, rebeldes, Jesús nos sigue, Jesús nos llama, Jesús nos invita. Él busca ahora, y esto es precisamente lo que hizo ese día con Zaqueo. Buscó, llamó, ordenó. Hoy quiero estar en tu casa. Hay un himno que dice, una vez estuve perdido, pero ahora soy encontrado. Perdido, encontrado. Dos situaciones muy distintas. Somos los encontrados, ¿por qué? Porque Dios nos buscó. Porque Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno.
No hay nadie que entienda, no hay quien busque a Dios. Eso es lo que dice Pablo. Y fue la realidad de Zaqueo. Y puede ser tu realidad. Jesús nos da un ejemplo a seguir. Podríamos ver a Zaqueo como un pequeño hombrecito en todos los aspectos de su vida, incluyendo el tamaño. Pero Jesús lo convirtió en un gigante espiritual. Zaqueo, cuando fue transformado por Jesús, la historia de Zaqueo transformó la historia de Jericó. Ya no hay más traidor, ya no hay más ladrón. Jesús vio una oportunidad perfecta para hacer un espectáculo público de su gracia, en vivo y en directo, online. Cuando se encontró con Zaqueo y estaban los escribas, estaban los fariseos, estaba la multitud, todos complotados contra Zaqueo. Jesús ahora se apropia de las condenas de Zaqueo y la misma multitud empezó a condenar a Jesús. ¿Cómo puede ser que vayas a la casa del pecador? Toma nuestras culpas, nos perdona, nos restaura cada día de nuestra vida. Zaqueo pudo haber sido pequeño, pero la salvación que recibió ese día fue lo máximo en su vida. Probablemente Zaqueo haya empezado a vivir en la pobreza física, probablemente, pero aprendiendo a depender diariamente de la bendición de Dios. Dios nos invita. Podemos ser un Zaqueo en algún área de nuestras vidas. Dios nos invita a ver a Jesús, a buscar a Jesús, a permitir que Él entre en nuestra casa. Zaqueo estaba contento porque Jesús iba a tener una relación más íntima con él. No iba a haber un contacto comercial, no iba a haber un contacto eclesial. Nos íbamos a sentar a comer con Jesús y sus 12 discípulos. ¿Quieres invitar a Jesús también a entrar en tu corazón? El texto de Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz, dice Jesús, y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Zaqueo, si estuviese vivo, te diría esta noche, vale la pena probar a Jesús. A mí me cambió la vida. A Zaqueo le cambió la vida. Y quiere cambiar tu vida también. Vamos a entregar nuestros corazones a Dios. Vamos a volver mañana para seguir estudiando una historia más sobre vidas restauradas por la presencia de un Dios maravilloso. ¿Quieres esta noche que oremos de manera especial por tu vida? ¿Sí? O nos ponemos de pie, ¿le parece? Y yo quiero cerrar con esta última oración. Amante Padre, en la historia de Zaqueo vimos que no hay imposibles para ti. En la historia de Zaqueo notamos probablemente algunas de las características que podríamos tener nosotros, insatisfacción en nuestras vidas, luchas y problemas que nos acompañan, condena en el trabajo, condena social en la familia, incomodidades. Y esta noche hemos oído de un Zaqueo que tenía situaciones tal vez peores que las nuestras, pero con que tú hayas ingresado en su vida, su mundo fue trastocado, su realidad ha sido cambiada. Y Zaqueo se convirtió en una persona salva, lleno de paz, lleno de amor, de misericordia, lleno de gozo y de sentido de propósito, lleno de esperanza. Entra Jesús en nuestras vidas esta noche. Abrimos nuestro corazón, haz una obra y restáuranos cada día más parecidos a la imagen de Cristo Jesús. Amén.